Entonces vamos a ver, muchachos, el capítulo número 3 de cinemática. ¿Listo? Vamos a ver el capítulo 3 de cinemática. Subtítulo número 1, introducción. Entonces, la cinemática es una rama de la física o de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. Igual que en la dinámica, muchachos, ¿ya? En la dinámica también se estudia el movimiento de los cuerpos. En ambas ramas de la física se estudia el movimiento de los cuerpos, en la cinemática y en la dinámica. Pero en la cinemática, jóvenes, como dice el texto, no se toma en cuenta las causas que producen ese movimiento, ¿ya? En la dinámica, que lo vamos a ver después en el capítulo número 5, en la dinámica sí hay que tomar en cuenta las causas que producen el movimiento de los cuerpos. Pero en cinemática no se toman en cuenta esas causas. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen el movimiento de los cuerpos? Son las fuerzas. Si yo empujo una silla, esa silla se va a mover, ¿ya? Se va a mover gracias a la fuerza que yo le he aplicado a la silla, ¿ya? Eso es dinámica. En dinámica se van a analizar a las fuerzas. ¿Ya? Pero ahora en cinemática no se toman en cuenta las causas que producen el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre cinemática y dinámica, básicamente, muchachos. Vamos a ver ahora algo básico, subtítulo 1.1, variables. ¿Cuáles son las variables que se utilizan, muchachos, en este capítulo? Una variable va a ser t, ¿ya? T, el tiempo. Las unidades del tiempo van a ser segundos en el sistema internacional, ¿ya? El tiempo se va a medir en segundos, pero no necesariamente y toda la vida, no siempre va a estar en segundos, puede estar en minutos, en horas, etcétera, pero en el sistema internacional en segundos vamos a manejar al tiempo, ¿ya? Otra variable que se usa mucho es el desplazamiento, ¿ya? Otros también le llaman distancia, muchachos, ¿ya? Distancia o desplazamiento. Muchos lo conocen como distancia, pero técnicamente se conoce como desplazamiento. X la vamos a simbolizar nosotros, pese a que hay mucha gente que también la simboliza con la letra D, así como lo estoy anotando yo, D de desplazamiento o de distancia, ¿ya? Las unidades de la distancia o del desplazamiento van a ser los metros en el sistema internacional. En metros el desplazamiento o distancia, ¿ya? Entonces, puede ser con la letra D, muchachos, como está en este momento, o puede ser también con la letra X. Con cualquiera de las dos, muchachos, vamos a trabajar, ¿ya? Más adelante yo les voy a decir por qué elijo más que todo ahora trabajar con X y no tanto con D, pero con los dos se puede trabajar. Cuando resolvamos ejercicios, a veces le vamos a poner X, a veces le vamos a poner D. Entonces, no va a haber mucho problema. ¿Dónde va a haber problema? Cuando resolvamos ejercicios de cinemática con derivadas y con integrales, ¿ya? Ahí es donde voy a tener que usar la derivada del desplazamiento. Entonces, no le puedo poner dd, ¿ya? Y eso les voy a mostrar más adelante. Tal vez ahorita no me están entendiendo, pero más adelante les voy a mostrar. Por eso con X es mejor trabajar para ponerle dx, diferencial de X o derivada de X, básicamente, ¿ya? Entonces, por ese motivo a la distancia o al desplazamiento con X vamos a trabajar más que todo, pero en algún momento también le vamos a poner la letra D. ¿Listo? Otra variable que se usa bastante y es muy importante, y habíamos adelantado ya esto hace tiempo, es la velocidad, ¿no? La velocidad que se mide en metros por segundo, sus unidades son los metros por segundo, pero no siempre va a estar en metros por segundo, puede estar en kilómetros por hora, pies por segundo, etcétera. ¿Ya? La velocidad. Quiero hacer énfasis un segundito en la velocidad también. La velocidad, muchachos, que se simboliza con la letra B, es un vector, la velocidad. ¿Ya? La velocidad es un vector. Quiere decir que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Listo? Cuando resolvamos ejercicios, en alguno de esos ejercicios o cuando investiguemos en algún libro o del internet, no nos van a pedir calcule la velocidad. Tal vez no nos van a pedir calcular la velocidad. Tal vez nos pidan calcule la rapidez. ¿Ya? ¿Qué es la rapidez, muchachos? La rapidez simplemente es el módulo de la velocidad, es la magnitud de la velocidad. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que la velocidad y la rapidez prácticamente son lo mismo cuando resolvemos ejercicios, pero con la diferencia que la velocidad tiene que tener, además de su magnitud, tiene que tener su dirección y su sentido. Simplemente eso. ¿Ya? Así que váyanse acostumbrando a que cuando nos hablen de velocidad, en algún momento también nos pueden hablar de rapidez. ¿Qué es la rapidez? El módulo de la velocidad, el tamaño de la velocidad. ¿Listo? Nada más. Eso, muchachos. ¿Ya? Y otra variable también muy importante es la aceleración. ¿Ya? La aceleración, que ya hemos mencionado esto en el primer capítulo, hemos hablado bastante de la aceleración y de sus unidades también, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? No es nuevo esto, hemos visto en el capítulo 1.
Si quieren saber más de esto, tienen que revisar nuevamente el capítulo 1, la documentación y todo eso, ¿ya? La velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Listo, eso es. Ya están las variables, las 4 variables con las que se van a trabajar, muchachos, ¿ya? A partir de aquello, tenemos que continuar, ¿ya? Y vamos a hablar, y nuevamente vamos a hablar de la velocidad, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de análisis de qué es la velocidad, ¿ya? Pueden buscar estas definiciones en internet o en cualquier libro y las van a encontrar más o menos, palabras más, palabras menos, como lo que está anotado en la pizarra virtual, ¿ya? La velocidad, en palabras cortas, es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. O como dice aquí, cambio neto de posición en un intervalo de tiempo. Esa es la definición de la velocidad. Cambio de posición en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Eso. Ahora vamos a anotar la fórmula, una fórmula que se utiliza cuando hablamos de velocidad y más concretamente de la velocidad media. ¿Listo? Velocidad media. La velocidad media, jóvenes, es un vector. Fíjense, una B con una flechita arriba y es esto. Fíjense, hay un triángulo X y abajo un triángulo T. Ese triángulo es el símbolo de la variación, ¿ya? Variación. ¿Qué quiere decir esto? Variación de X sobre variación de T. ¿Qué es eso? ¿Qué se presenta eso? Variación del desplazamiento, porque X es desplazamiento, no se olviden. En la velocidad es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Así se lee esto, ¿ya? Esta formulita vectorial, ¿ya? Es una fórmula vectorial de la velocidad media. ¿Listo? Aquellos que no conocían, no se preocupen, más o menos les voy a dar unas pautas de cómo se trabaja con esta fórmula, si es que la vamos a hacer, porque, bueno, más adelante van a ir viendo cómo es la situación, ¿ya? Pero el vector velocidad es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo, así se lee, ¿ya? O podemos leer también a ese triángulo, muchachos, en el alfabeto griego se lo conoce como delta. Delta X sobre delta T, así se lee. Delta X sobre delta T. Es la velocidad, ¿ya? Es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Otros dicen también que es la variación de la posición con respecto al tiempo. Así se representa esta fórmula. ¿Listo? Eso hablando de la velocidad media. No se preocupen si no se entiende. Vamos a aclarar y obviamente con algún ejemplo, con algún ejercicio vamos a aclarar esta parte. ¿Ya? Por una parte entonces está la velocidad media. Y por otra parte, hoy día no, pero la próxima clase sí, vamos a hablar de la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea, ¿qué es, jóvenes? Es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Fíjense, solamente estamos cambiando, en lugar del triángulo, le estamos poniendo una D. ¿Qué representa esa D? En matemática, representa la derivada. ¿Ya? Entonces nosotros la próxima clase vamos a trabajar con esto, con derivadas, ¿ya? El vector velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces ahí les voy a mostrar cómo se trabaja con derivadas, ¿listo? Y fíjense, esta fórmula es muy parecida a la anterior, solamente que en lugar de los triángulos está la letra D, que representa derivada, derivada, ¿ya? Otros también le llaman diferencial, ¿ya? Diferencial de X sobre diferencial de T. De eso también vamos a hablar más adelante. Vamos a tener una pequeña clasecita de introducción al cálculo, ¿ya? Vamos a hacer un poco de derivadas y vamos a hacer también un poco de integrales para poder resolver la próxima clase eh, este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos dos velocidades en este momento, velocidad media, velocidad instantánea. Más adelante yo les voy a mostrar cómo se trabaja con una, cómo se trabaja con la otra, ¿ya? Pero volveremos a la velocidad media, ¿no? Es una ecuación, es una pequeña ecuación vectorial, pero cuando resolvamos ejercicios no vamos a trabajar tanto con esta ecuación vectorial. Me refiero a que hay unas flechitas arriba de B y arriba de X, ¿no? Vector velocidad y vector desplazamiento. Entonces, no vamos a trabajar con la ecuación vectorial. Lo que vamos a hacer es trabajar más que todo con la ecuación escalar, que es esta. Fíjense, lo único que he hecho es quitarle las flechas. La velocidad es la variación de X sobre la variación de T. Eso, ¿ya? Con esta fórmula se trabaja y se resuelven algunos ejercicios, en realidad, con esta, con la fórmula escalar, sin las flechitas, ¿ya? Ahora, ¿qué es delta X? ¿Qué es ese triángulo y X? Delta X se lee así, delta X, también se lee variación del desplazamiento. ¿Qué es eso, muchachos? Les voy a mostrar aquí.
delta X es X2 menos X1. ¿Qué es eso? X2 llega a ser la posición final de la partícula que vamos a analizar y X1 es la posición inicial de la partícula. Ahorita les voy a aclarar con un ejercicio, ¿ya? Entonces, la delta X es X2 menos X1. O también muchos le dicen X final menos X inicial. Otros le dicen distancia final menos distancia inicial. Eso es delta X, ¿ya? Para que se entienda, ¿qué es abajo delta T? Delta T. Entonces, aquí les muestro qué es delta T. Es T sub 2 menos T sub 1. Delta T, no se olviden, es que es variación de tiempo. Entonces, tiempo 2 menos tiempo 1. O en otras palabras, tiempo final menos tiempo inicial. Así más o menos se interpretan estas expresiones, delta T y delta X. ¿Ya? En los ejemplos, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, ahí se va a aclarar más todavía. ¿Ya? Voy a reemplazar yo estas dos. Voy a reemplazar delta X aquí al numerador. Ahí. Y delta t lo voy a reemplazar al denominador. Ya vamos a hacer ese reemplazo, delta t aquí al denominador. ¿Ya? Si hago esos reemplazos, ¿cómo va a quedar la ecuación de la velocidad? Así. Delta x es x2 menos x1 y delta t es t2 menos t1. Con esta formulita es con la que más se va a trabajar, muchachos. ¿Ya? Entonces, voy a enmarcar esa formulita para que la tengamos ahí. ¿Listo? Ahí está, con esa formulita. ¿Qué más? Eso, hablando de la velocidad, muchachos, eso es, ¿ya? Vamos a, para que se entienda, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda esto de la velocidad, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Aquí está. A ver, problema número 1. Dice, una partícula se mueve de acuerdo a la ecuación x igual a t al cuadrado, donde x está en metros y t en segundos. Encuentre la velocidad media para el intervalo de 2 segundos a 3 segundos. Ese es el enunciado, ¿ya? Para muchos esto es un poquito, resolver este ejercicio es un poco difícil. Los ejercicios que van a venir después son más fáciles, les cuento, ¿ya? Entonces, a ver, trataremos de resolver este ejercicio, muchachos. Hay una partícula que se mueve de acuerdo a esa ecuación, x igual a t al cuadrado, dice. X está en metros, t está en segundos. Encuentre la velocidad media para el intervalo de 2 segundos a 3 segundos. Hay dos tiempos que me están dando. 2 segundos es el primero y 3 segundos es el segundo. Entonces, muchachos, ya yo de entradita puedo decir que 2 segundos es el tiempo 1 y 3 segundos es el tiempo 2. Ya de entradita, muchachos, ya tengo tiempo 1, tiempo 2. Ya tengo estos dos, tiempo 2 y tiempo 1. ¿Ya? Ya tengo estos dos tiempos, ¿no? Tiempo 2 y tiempo 1. ¿Ya? Entonces esto ya voy a tener delta t así rápido. ¿Listo? Entonces, a ver, le pondremos solución. Vamos a decir lo siguiente. Para T1 igual a 2 segundos. No, el tiempo 1 es 2 segundos y el tiempo 2 va a ser 3 segundos, muchachos. Para el tiempo 1 de 2 segundos, este tiempo yo lo voy a reemplazar en la ecuacioncita que me han dado acá. X es igual a T al cuadrado, me han dicho. ¿No? X es igual a T al cuadrado. Pero el tiempo vale 2 segundos. Entonces voy a reemplazar, en vez de T, 2 le voy a poner ahí. O sea, aquí está. Entonces, X va a ser 2 al cuadrado, porque X es T al cuadrado. Como T es 2, 2 al cuadrado. ¿Ya? X es 2 al cuadrado. Reemplazamos entonces. 2 al cuadrado es 4. Entonces ya tenemos X que vale 4 metros. X sub 1 le estoy poniendo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el tiempo 1. El tiempo 1 vale 2 segundos y X sub 1 vale 4 metros. Ya hemos trabajado con el tiempo 1 de 2 segundos. Ahora voy a trabajar con el tiempo 2 de 3 segundos. Entonces voy a decir, para el tiempo 2 de 3 segundos, voy a reemplazar este tiempo de 3 segundos en la formulita, x igual a t al cuadrado. Voy a reemplazar. Entonces aquí está, x es igual a 3 al cuadrado, porque ahora el tiempo es 3. 3 al cuadrado es 9, ¿no? Entonces x va a ser 9 metros, porque x está en metros, nos dice el enunciado. Y yo le voy a poner x sub 2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el tiempo t sub 2. Al otro 4 metros le pone x sub 1, porque estaba trabajando con el tiempo t sub 1. Entonces, de aquí, ¿qué conclusiones tengo? Que para un tiempo de 2 segundos, el desplazamiento es 4 metros. Y para un tiempo de
3 segundos, el desplazamiento es 9 metros. Eso es, muchachos. Tengo T1, T2, tengo X1 y X2. Eso simplemente reemplazamos a la formulita que está aquí arriba. De esa manera se resuelve este tipo de ejercicios, muchachos. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, reemplazamos en la fórmula. La velocidad es x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Reemplazamos nada más. Tenemos las cuatro. x2, x1, t2, t1. Reemplazamos. Entonces, la velocidad es igual. x2 menos x1 sería 9 menos 4 arriba. 9 menos 4. Abajo, t2 menos t1 sería 3 menos 2 abajo. 3 menos 2. Ahí está. Y hacemos las operaciones correspondientes, ¿no? 9 menos 4 creo que es 5. Y 3 menos 2 es 1. 5 dividido entre 1. Y eso es 5, ¿no? Y con eso, muchachos, ya habríamos resuelto el primer ejemplo y les habría mostrado con esto cómo se aplica esa formulita de la velocidad media en su forma escalar, ¿ya? Eso sería. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda, me dice, por favor. Entonces, como han visto, muchachos, esa es la manera de resolver. Simplemente teníamos que usar esta ecuación que me han dado. X es igual a t al cuadrado, ¿no? Y nos han dado un tiempo de 2 segundos y un tiempo de 3 segundos. ¿Qué representaban esos? Representaba tiempo 1 y tiempo 2. Esos tiempos se reemplazan acá y allá vamos x1 y x2 con esa ecuación. ¿Listo? Y finalmente hemos hallado la velocidad media. ¿Ya? Es con la formulita que ya habíamos visto. Ahora, puede ser, ojo con esto, muchachos, puede ser que en algún eje o en el examen o en la práctica, puede ser que se les pida, además de esto, ya hemos hallado la velocidad media, pero además de eso, puede ser que se les pida grafique la trayectoria de la partícula, ¿no? Eso, fíjense aquí dice el ejercicio, una partícula se mueve de acuerdo a esa ecuación, x igual a t al cuadrado, ¿ya? Entonces, puede ser que en el examen les pidan grafique la trayectoria de la partícula. O les pueden pedir grafique. Primero, muchachos, ¿qué es X? X es el desplazamiento. ¿Y qué es T? Es el tiempo. Entonces les pueden pedir grafique o también obtenga la gráfica desplazamiento versus tiempo. ¿Ya? Entonces, esa ecuacióncita, matemáticamente yo la tengo que saber graficar, muchachos. ¿Ya? Eso es física uno, saber graficar esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo más o menos voy a hacer? ¿Yo qué tendría que hacer? Trazarme, fíjense, eje X y eje Y, pero en el eje X voy a ponerle tiempo y en el eje vertical le voy a poner desplazamiento X, ¿ya? Eso, esta es una gráfica X versus T, desplazamiento versus tiempo, así se denota, X versus T, desplazamiento versus tiempo, de esa manera se denota, chicos, ¿ya? X versus T. X en el eje vertical y T en el eje horizontal. ¿Listo? Así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que graficar, ¿ya? ¿Y cómo graficamos, muchachos? Para aquellos chicos que no saben graficar, pero yo creo que en cálculo están viendo gráficas o en introducción al cálculo, algo de gráficas, pero yo les voy a mostrar aquí, para aquellos que no dominan muy bien. Voy a trazarme una tablita, una pequeña tablita me voy a armar acá, ¿ya? No con muchos puntos, con lo que se pueda, ¿ya? Una línea vertical, una línea horizontal, y luego voy a anotar t, el tiempo t y el desplazamiento x. ¿Ya? Voy a armarme una tablita de ese tipo. Voy a darle ciertos valores a t y voy a obtener el valor de x. ¿Ya? Usando esta ecuación. ¿Ya? X es igual a t al cuadrado. Con esa ecuación. Aquí voy a anotar la ecuación. Aquí está. X igual a t al cuadrado. Entonces, le voy a dar valores arbitrarios a t y voy a hallar su correspondiente x. ¿Ya? A ver, algo facilito. ¿Qué pasa si t, el tiempo t vale cero? ¿Ya? ¿Qué pasa si el tiempo t vale cero? Yo reemplazo aquí 0 al cuadrado y me va a dar cero nomás. ¿Ya? Tengo que reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Aquí. Cero al cuadrado, cero. Entonces, x vale cero. ¿Ya? Otro.
¿Qué pasa si t vale 1? ¿Qué pasa si el tiempo vale 1? Yo reemplazo en la fórmula 1 al cuadrado me va a dar 1. 1 nomás me da, ¿no? Eso. Entonces, si t vale 1, x vale también 1. Y así voy a obtener dos puntitos más. ¿Qué pasa si t vale 2? Si t vale 2, reemplazo aquí, muchachos, en esta ecuación, 2 al cuadrado, 4. ¿No? Y eso ya lo hemos hecho hace rato. 4. Y el último, ¿qué pasa si t vale 3? Reemplazo en la fórmula. 3 al cuadrado, 9. Entonces anoto 9. Ahí está. Esa es la tablita que estoy armando. ¿Listo? Entonces, esos puntos es una pareja de puntos, son parejas de datos. Por ejemplo, si t es 0, x es 0. Si t es 1, x es 1. Si t es 2, x es 4. Si t es 3, x es 9. Esas parejas de puntos voy a ubicar en mi plano cartesiano. ¿Ya? Voy a empezar con el más facilito. Si t es 0, x es 0. Eso, muchachos, tengo que buscar acá. En el eje horizontal, t es 0. Y en el eje vertical, x también es 0. Entonces, más o menos, me parece que va a estar aquí. Este es el punto. Este es el punto, muchachos. 0 es 0. Este es el punto. ¿Ya? Ahí está. El otro punto, T1 y X1. En el eje X, en el eje horizontal, T1 y X1. Aquí sería. Este sería. 1 y 1. Si T es 2, X es 4, dice. Entonces, en T me avanzo 2 hacia la derecha y en X subo 4. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Este sería el punto. Finalmente, T3 y X9. En T avanzo 3 hasta aquí y subo 9 hasta aquí. Así sería. Ahí están. 4 puntos he podido graficar yo, muchachos. 4 puntos. ¿Listo? Como ya tengo graficados esos 4 puntos con un lapicito, yo tengo que unir esos 4 puntos. Y alguien me podría decir qué tipo de gráfica es. ¿Será una recta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es recta o qué otra gráfica es? ¿Alguien sabe? Viendo la ecuación también uno ya puede saber. Cálculo. Introducción al cálculo. Me parece una parábola. Correcto, compañero. ¿Qué te llamas? No, no, ya hemos dicho, ¿no? Debe ser. Soy Arteaga. Ah, muy bien. Ya, compañero. Entonces es una parábola. ¿Ya? Ahí está. Uno los puntos con un lapicito, pero no es una recta, es una parábola, muchachos. Esa es la ecuación, o en realidad, esa es la curva de la ecuación x igual a t al cuadrado. ¿Ya? Así de esa manera puede ser que en el examen entre, ¿ya? Muy bien. Si tienen alguna duda, me dicen. Bien. Vamos a continuar. Ahí está un ejemplito, jóvenes, un ejemplo de cómo se trabaja con la velocidad media, ¿ya? En su forma escalar, aquí está, de esa manera. Ahora, vamos a hablar un poquito, rapidito, porque la siguiente clase sí vamos a aplicar bastante, el subtítulo 1.3, aceleración, ¿ya? La próxima clase vamos a trabajar con la aceleración más que todo, ¿ya? De la misma manera, fíjense, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Es muy parecido a la definición de la velocidad. La aceleración es el cambio neto de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración media, ahí está. El vector aceleración es la variación de velocidad con respecto al tiempo. Así, delta V sobre delta T. Igualito que esto, de aquí abajo, de la velocidad media, pero ahora es aceleración media, aceleración, ¿ya? Cambio de velocidad con respecto al tiempo. Delta V sobre delta T. Lo mismo que de la velocidad, ¿ya? Como les decía, la próxima clase vamos a utilizar esta, la aceleración instantánea.
en su forma directamente acá es forma escalar. La aceleración que es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Con esta fórmula vamos a trabajar, ¿ya? En este momento está en su forma escalar, ¿ya? No tiene vectores. Con esa se trabaja, con esa más que todo vamos a trabajar. Pero la voy a anotar yo en este momento en su forma vectorial para que sea igualito que lo de las velocidades. Ahí está la flechita en A y la flechita en B, ¿no? Con eso ya estamos diciendo que es un vector, que son vectores, ya como hemos mencionado en el capítulo de vectores, ¿ya? Ahí está, eso es la aceleración instantánea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o diferencial de la velocidad sobre diferencial del tiempo, diferencial de B sobre diferencial de T. La próxima clase vamos a aplicar, ¿ya muchachos? Van a ver que es bien interesante. Listo. Ahora vamos a ver el subtítulo 2, muchachos, algo muy conocido por ustedes, movimiento rectilíneo uniforme, simbolizado con las siglas MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de esto, que se ha visto en colegio alguna vez? En movimiento rectilíneo uniforme, muchachos, en MRU, la velocidad es constante y la aceleración es cero. Primero, ¿qué quiere decir velocidad constante? Eso recordaremos. Cuando dicen que la velocidad es constante, jóvenes, quiere decir que no cambia la velocidad, ¿ya? La velocidad es constante, eso quiere decir que no cambia. Voy a anotar ahí, por si acaso en paréntesis. Al decir que la velocidad es constante, quiere decir que no cambia, ¿ya? Eso, por favor, que se tome en cuenta. Y la aceleración es cero. ¿Qué quiere decir? Que no hay aceleración, que la partícula que vamos a analizar no tiene aceleración y su velocidad no va a cambiar, ¿ya? Se mantiene constante, así con esa terminología se trabaja, velocidad constante, ¿ya? Vamos a mostrar un ejemplo gráfico, ¿ya? Fíjense acá, yo tengo en una carretera recta, siempre va a ser una carretera recta, ya que estamos en movimiento rectilíneo, muchachos. Fíjense, tengo un cochecito, tengo un automóvil que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 6 metros por segundo. ¿No? Su velocidad o su rapidez es 6 metros por segundo, si quieren. La magnitud de la velocidad, 6 metros por segundo. Entonces ahí está, se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo, ¿ya? Va a ir avanzando este cochecito, va a ir avanzando, va a ir pasando el tiempo también, y después de un cierto tiempo, el mismo cochecito llega aquí, aquí está el coche, ¿no? Su velocidad se mantiene, no cambia su velocidad, sigue siendo 6 metros por segundo. ¿Ya? Va a seguir avanzando el coche, va a pasar, no sé, 5 minutos, 10 minutos, etcétera, etcétera, va a seguir avanzando y después de un cierto tiempo también, fíjense, la velocidad no cambia, 6 metros por segundo, se mantiene constante la velocidad, no está cambiando. A eso se le llama, a eso se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad de la partícula no cambia. Puede ser, la partícula puede ser un automóvil, puede ser una bicicleta, puede ser un motociclista que está con su moto, puede ser un camión, puede ser un animalito que está corriendo, una persona que está trotando, que está caminando, eso es, ¿ya? Siempre le vamos a ir llamando nosotros la partícula, ¿ya? La velocidad de la partícula no cambia en movimiento rectilíneo uniforme, se mantiene constante. Y, como hemos mencionado, no tiene aceleración, no hay aceleración. Eso, por favor, hay que tomar en cuenta, no hay aceleración. ¿Listo? Entonces, así más o menos se podría representar un gráfico de movimientos rectilíneo uniforme, ¿ya? Un gráfico de esa manera, ¿no? Donde el cochecito avanza en una carretera recta y su velocidad no cambia, se mantiene constante. Eso es movimiento rectilíneo uniforme, ¿listo? Ahora, vamos a hablar de las ecuaciones o de la ecuación. Esta ya la conocemos, ¿no? Esta ecuación, la velocidad media, es distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Eso. Pero, ¿qué pasa si la distancia inicial es cero? ¿Qué pasa si x sub 1 es cero? ¿Y qué pasa si el tiempo inicial t sub 1 también es cero? ¿Ya? Si iniciamos con un tiempo inicial cero y con una distancia inicial cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a hacer el reemplazo aquí. Si reemplazamos en esta formulita, x sub 1 va a valer cero. Entonces aquí le voy a poner yo cero. Y t sub 1
también es 0. Entonces ahí reemplazo y le pongo 0. Ahí está. Entonces, si hacemos esos reemplazos, ¿qué me queda en la formulita? Que la velocidad es x2 sobre t sub 2, ¿ya? x2 sobre t sub 2, ¿ya? Distancia final sobre tiempo final. Pero no es necesario, no hay necesidad de ponerle x sub 2, simplemente x le vamos a llamar. Y tampoco hay necesidad de llamarle t sub 2, simplemente t le vamos a llamar. Por lo tanto, me queda esta fórmula, muchachos. Y esta es la famosa fórmula que siempre se ha usado desde el colegio, ¿no? La fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿ya? O desplazamiento sobre tiempo. Esa es la fórmula. Ujú. Ahora sí. La velocidad es distancia sobre tiempo. Con esta fórmula vamos a trabajar, vamos a resolver una buena cantidad de ejercicios, ¿ya? Así que tómenla en cuenta, no se olviden. La velocidad es distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. Entonces ahí está, muchachos, la formulita. La velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Ahora, de esta formulita, que es con la que vamos a trabajar en MRU, podemos también deducir eh, no otras fórmulas, sino el despeje directo del tiempo. Jóvenes, ustedes saben que el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y la velocidad que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y este sería el despeje del tiempo. El tiempo es desplazamiento sobre la velocidad. Si ustedes quieren calcular tiempo, mejor con esta fórmula, ¿ya? Yo lo voy a encerrar de esta manera, ¿ya? Para que se vea que no es otra fórmula, es la misma fórmula, simplemente que estamos despejando el tiempo, ¿ya? Y si alguien desea despejar el desplazamiento X, ¿no? El tiempo que está dividido pasa a multiplicar y va a ser velocidad por tiempo. Así que el desplazamiento X es velocidad por tiempo. Ahí está. Con esas fórmulas podemos trabajar. Pero les repito, no son tres fórmulas, solamente es una, la que está enmarcada con rojo. De ahí se derivan las otras dos, ¿no? Simplemente es un despeje matemático. Si alguien tiene alguna consulta de esos despejes, me avisa. Ya es un despeje nada más. Distancia es velocidad por tiempo y el tiempo es distancia sobre la velocidad. Y va a depender de cada ejercicio que nos vayan dando, con qué fórmula trabajar, con la roja o con cualquiera de las otras dos negritas. ¿Ya? Listo. Es mucho mejor que el estudiante se aprenda de memoria la primerita y de ahí despeje, vaya despejando, ¿no? Para eso la habilidad matemática también es bien importante, saber despejar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar resolviendo ejercicios. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Algo facilito, más fácil incluso que el ejercicio 1. Dice calcular el tiempo que tarda un automóvil en recorrer 55 metros si este se mueve con una velocidad constante de 12 metros por segundo. ¿Ya? Ya nos están avisando que es una velocidad constante, ¿no ve? Nos están dando ya, nos avisan que es velocidad constante. Y al ser velocidad constante, estamos hablando de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Eso. Entonces, a mí siempre me ha gustado, y yo les recomiendo que ustedes también lo hagan, así uno entiende mejor cuando resuelve ejercicios difíciles, anotar datos. Eso es bien importante, jóvenes, ¿ya? Que anoten correctamente los datos. Calcular el tiempo, me dicen. Entonces, aquí le pongo T igual a signo de interrogación. A ver, tiempo es la incógnita. Calcular el tiempo que tarda un automóvil en recorrer 55 metros, ¿no? Me están dando este dato numérico, 55 metros. ¿Qué son los 55 metros? Pues es la distancia o el desplazamiento, ¿no? Entonces, calcular el tiempo que tarda un automóvil en recorrer 55 metros, la distancia 55 metros. Si este se mueve con una velocidad constante de 12 metros por segundo, entonces tengo la velocidad igual a 12 metros por segundo. ¿Ya? Eso es. Me piden calcular tiempo, tengo distancia y tengo la velocidad, ¿no? Entonces yo elijo si uso la fórmula roja, ¿no? Pero la fórmula roja me sirve para hallar velocidad. La segunda formulita me sirve para hallar tiempo. El tiempo es distancia sobre velocidad. Con esta vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces le pongo solución, ¿ya? Y anotamos la formulita. El tiempo es distancia sobre velocidad, ¿no? Con esta fórmula que hemos mencionado, ¿ya? Solamente nos queda reemplazar, porque X y B tenemos. Entonces el tiempo es igual, trazamos la línea, arriba X vale 55 metros. Abajo B,
B vale 12 metros por segundo. Y listo. Lo llevamos a la calculadora todo eso y vamos a obtener el resultado. Lo único es que tengan un poco de cuidado al trabajar con las unidades, ¿no? Tengo arriba metro y abajo tengo metro sobre segundo. Entonces, aquí, muchachos, es importante nuevamente la matemática, ¿ya? Es importantísimo que el estudiante conozca conceptos de matemática. Por ejemplo, este concepto básico de extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Entonces, al aplicar aquí extremos con extremos y medios con medios en las unidades, el metro de arriba se va a simplificar con el metro de abajo. Así. ¿Listo? Y el segundo que está tan abajo sube al numerador. Entonces, en segundos me va a dar el resultado, ¿no? Y a la calculadora dividimos 55 entre 12 y si no estoy mal da 4,58 segundos. ¿Listo? Con eso entonces hemos calculado tranquilamente el tiempo, ¿no? El tiempo que tarda el automóvil en recorrer 55 metros, ¿no? Eso es. Y con eso ya estaríamos, con esto ya habríamos concluido el ejercicio número 2. Si tienen alguna duda, me dice. Continuamos entonces, muchachos. Ejercicio número 3. A ver, un camión moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, con MRU, recorre 12 kilómetros en 15 minutos, ¿no? Un camión moviéndose con MRU recorre 12 kilómetros en 15 minutos. Inciso A, calcule la velocidad del camión en kilómetros por hora. Inciso B, ¿qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? Dice, ¿ya? Dos cosas nos están pidiendo, inciso A, inciso B. A ver, y siempre se sugiere, muchachos, si no se entiende a la primera lectura, hay que seguir intentando, hay que seguir dando lectura una y otra vez hasta entender lo que me están dando. Es muy importante la lectura de comprensión aquí, muchachos. ¿Ya? Entonces, tienen que leer a la primera, si no se entiende, una vez más, si no se entiende a la segunda, una tercera y así. Y en algún momento se va a ir entendiendo, muchachos. ¿Ya? Entonces, datos, vamos a anotar los datos. Un camión moviéndose con MRU recorre 12 kilómetros. Esos 12 kilómetros, muchachos, es distancia o desplazamiento. X, 12 kilómetros. En 15 minutos, ¿no? 15 minutos, ¿qué es? Es tiempo. Así que anotamos tiempo, 15 minutos. Inciso A, calcule la velocidad del camión en kilómetros por hora. Entonces anoto. Inciso A, la velocidad es la incógnita, fíjense, con signo de interrogación. Es la velocidad incógnita. Y fíjense las unidades más he anotado, kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, en el inciso A me están pidiendo la velocidad en kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué más? Inciso B. ¿Qué distancia habrás recorrido? Perdón, ¿qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? Eso lo voy a anotar acá, pero más adelante vamos a analizar eso. ¿Ya? Incluso aquí está. Inciso B. Me piden una distancia para un tiempo de 20 minutos. Eso es lo que dice. ¿Qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? Ahí está, ya está anotado en la pizarra, ¿no? Pero lo voy a borrar un ratito y al final vamos a resolver. Primero nos concentraremos en resolver el inciso A. Por eso, fíjense, lo he borrado un ratito. ¿Ya? Entonces nos concentraremos en resolver el inciso A. Luego vamos a analizar el inciso B y les voy a ir hablando de algunos detalles más. ¿Listo? Entonces le ponemos solución, ¿ya? Solución. Y vamos a iniciar, jóvenes, con el tiempo. El tiempo me están dando en minutos, pero fíjense que me han pedido a mí, me han pedido calcular la velocidad en kilómetros por hora. Fíjense abajo las horas, horas, el tiempo está en horas. Entonces, yo considero que va a ser más adecuado que el tiempo que está en minutos lo transformemos a horas, ¿ya? Eso voy a hacer yo. El tiempo igual 15 minutos lo vamos a transformar a horas. Entonces, aplicamos para eso un factor de conversión. Ustedes conocen factores de conversión, hemos hecho en el capítulo 1. Vamos a decir, muchachos, que en 60 minutos hay una hora, ¿no? Y eso lo llevamos a la calculadora, tomando en cuenta que minuto de arriba se va a simplificar con minuto de abajo. ¿No ven? En horas nos va a quedar. Entonces, eso a la calculadora 15 por 1, 15 entre 60, ¿no? Y me da aproximadamente, o me da 0,25 horas. Ya tengo el tiempo. ¿Listo? Ya tenemos el tiempo en horas. Ahora sí, vamos a calcular la velocidad, ¿no? Tengo, como sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, tengo esta fórmula para trabajar, la fórmula rojita.
En caso de despejar tiempo, la segunda, y en caso de despejar distancia, la tercera. Pero como me piden en el inciso a calcular velocidad, uso la primera, la rojita. Velocidad es distancia sobre tiempo. Esa fórmula voy a copiar aquí. Ahí está, inciso A. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Ya? Voy a hacer los reemplazos porque tengo la distancia y tengo el tiempo. B igual. Arriba la distancia es 12 kilómetros. Y abajo el tiempo es 15 minutos, pero en horas es 0,25 horas, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadora, ¿ya? Y si no estoy mal, me sale 48. Y las unidades, arriba kilómetro, abajo hora, 48 kilómetros por hora, ¿ya? Es lo que tengo, ¿no? Ya hemos hallado la velocidad. Entonces, como ya tenemos la velocidad, ahora solamente nos faltaría el inciso B, ¿no? Hemos hallado la velocidad. Aquí está, en kilómetros por hora. Fácil, ¿no? Cualquier duda me dice. Vamos a irnos a calcular el inciso B, ¿ya? Pero para calcular el inciso B, lo que necesito es hacerme un pequeño dibujito, ¿ya? Aquí está, estoy trazando una carretera recta, una avenida recta, y ahí tengo un camioncito, ¿no? Un camión, como dice el enunciado, un camión moviéndose con MRU. Igual que el automóvil de aquí, ¿no? Del primer ejemplo. Con MRU se está moviendo. Aquí también el camión se está moviendo hacia la derecha con MRU, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el enunciado? Un camión moviéndose con MRU recorre 12 kilómetros, ¿no? Me están diciendo que este camioncito va a avanzar 12 kilómetros, más o menos esta distancia, ¿no? Y obviamente luego va a llegar acá, ahí va a llegar el camión, ¿no? Recorre 12 kilómetros. ¿En cuánto tiempo realiza ese recorrido? En 15 minutos. Eso voy a anotar aquí, el tiempito, 15 minutos. Entonces el camión llega del punto inicial al punto final en 15 minutos, ¿no? Ahí está. Dividimos esa distancia de 12 entre el tiempo de 15, pero en horas, y ya tenemos la velocidad. Eso hemos hecho, ya está. ¿No ve? Ahora sí viene lo del inciso B, muchachos. ¿Qué dice el inciso B? ¿Qué distancia adicional habrás recorrido en los próximos 20 minutos? Dice, en los próximos 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este punto que les estoy mostrando, aquí está el cochecito. A partir de aquí, el coche va a seguir avanzando hacia la derecha, ¿ya? Va a seguir avanzando el coche hacia la derecha, más o menos hasta aquí. Y digamos que ahí es donde ha tardado 20 minutos, los próximos 20 minutos que nos hablan acá, ¿ya? 20 minutos. Entonces, ¿qué necesito yo? Esta nueva distancia, aquí está, esta nueva distancia yo necesito. X le he puesto, pero ya es una incógnita con signos de interrogación. Entonces, ¿dónde están eso que nos dicen, los próximos 20 minutos? Estaría en todo esto, les muestro, desde acá hasta acá. Todo esto sería mi segundo tramo, así se le llama, segundo tramo. ¿Ya? El primer tramo es obviamente la primera parte que ya hemos hecho. Ese sería nuestro segundo tramo, muchachos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, en este segundo tramo, ¿qué datos tengo? Tengo el tiempo, 20 minutos. ¿Y qué también tengo? La velocidad de 48 metros por segundo. Tengo la velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se mueve con movimientos rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, no cambia la velocidad. En todo el trayecto, el coche o el camión va a tener una velocidad de 48 kilómetros por hora. Entonces, simplemente trabajo con 48 kilómetros por hora y con el tiempo de 20 minutos. Con esos dos datos voy a poder hallar la distancia adicional, ¿ya? Si eso voy a anotar aquí en los datos, lo que me faltaba, fíjense, aquí está, inciso B, la distancia adicional para que el camión recorra los próximos 20 minutos, ¿no? O sea, eso. ¿Qué distancia adicional habrá recorrido el camión en los próximos 20 minutos? Es lo que nos mencionaba. ¿Listo? Entonces, con eso ya está. Hay un pequeño detallito nada más que les quiero mencionar y quiero que se den cuenta. Yo X ya tenía antes, ¿no? X es 12 kilómetros. Entonces, muchos puede ser que se lleguen a equivocar incluso o confundir con esta otra X. De ahí tengan un poquito de cuidado, muchachos. Eso sí les voy a pedir con mucho cuidado hagan esa parte, porque va a haber ejercicios más difíciles donde uno se puede llegar a confundir y a usar datos de otro tramo, ¿ya? Porque como pueden ver aquí es un segundo tramo que vamos a analizar. Es por ese motivo que en este ejercicio, fíjense, a X, en el inciso B, a X ya no le voy a llamar X, D le voy a llamar distancia, D. O sea, aquí en el gráfico también D le voy a llamar distancia D. Hemos dicho, ¿no? Que a la distancia se le puede llamar
Se le puede simbolizar con X o con D. En esta ocasión vamos a usar eso, D, ¿ya? La distancia. Incluso el tiempo, tengan mucho cuidado, porque el tiempo es 20 minutos, pero había otro tiempo del primer tramo de 15 minutos. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Le pueden poner un, no sé, un símbolo para que se identifique, ¿ya? Yo, por ejemplo, ¿qué le pondría? Yo le pondría un subíndice 2, T sub 2, digamos, para que se diferencie del primer tiempo de 15 minutos, para que no haya errores, ¿ya? Tengan ahí un poquito de cuidado. Eso, muchachos, ¿ya? Estoy cambiando el tiempo, T sub 2 le pongo, para que se diferencie con este tiempo de 15 minutos. Mucho ojo, ¿ya? Entonces, igual que en el inciso A, el tiempo de 20 minutos lo vamos a tener que transformar a horas, ¿no? El tiempo de 20 minutos, pero yo le voy a poner T sub 2, ¿ya? Ahí está. Y ahora sí, vamos a aplicarle factores de conversión. En 60 minutos hay una hora, ¿no? En 60 minutos hay una hora. Entonces, minuto con minuto se simplifica y en horas nomás me queda. Eso lo llevamos a la calculadora. 20 entre 60 y creo que me da un tercio, ¿no? 0,33. ¿Ya? Ahí está entonces. 0,33 horas. ¿Listo? Ya está. Ya tengo el tiempo. Tengo el tiempo, tengo la velocidad que vale 48 kilómetros por hora. Con esos dos datos puedo hallar la distancia adicional. O sea, aquí lo voy a terminar. La distancia es velocidad por tiempo. ¿Qué estoy usando? Esta fórmula, ¿no? X es B por T. Distancia es velocidad por tiempo. Pero ahora en este inciso B ya no es X, es D nomás. Entonces le cambio y le pongo distancia D es velocidad por tiempo. Incluso el tiempo, muchachos, fíjense, el tiempo es T sub 2. ¿Ya? Todos esos cambios hay que tener mucho cuidado. La distancia es velocidad por tiempo 2. ¿Ya? Para que no haya confusiones. Por ahí alguien T 15 minutos le va a poner y con eso ya no va a salir el resultado. ¿Ya? Entonces, X va a ser igual. Reemplazamos la velocidad, 48 kilómetros por hora. ¿Ya? Por el tiempo T sub 2, que vale 0,33 horas. ¿Ya? Entonces acá se va a simplificar la hora de abajo con la hora de arriba. Entonces en kilómetros me va a quedar X. Bueno, ya no es X, ¿no? Ya no es X, le vamos a poner D, distancia D. ¿Listo? Entonces aquí abajito la respuesta, ¿no? A la calculadora 48 por 0,33, ¿ya? Y sin perder decimales sería básicamente esto, ¿no? 15, perdón, 16 kilómetros, ¿ya? Sin perder ni un solo decimal, porque aquí al redondear 0,33 nomás hemos puesto, ¿ya? 0,33. Pero la respuesta sería eso. Si hacemos 48 por 0,33 me da 15,84. Obviamente también vale, ¿no? Pero de una manera más precisa sería de 16. Si hay alguna consulta, me avisan, ¿ya? En el examen, como ya les he dicho, si le ponen 15,8 o 15,9, no hay problema, ¿no ve? Igual está bien. Lo que yo quiero ver en el examen, no se olviden, es el procedimiento. Eso es súper importante, el procedimiento. Si alguien directamente me lo pone 16 y no ha hecho nada, yo voy a asumir que están copiando, ¿no? Eso tengan un poquito de cuidado también ahí. Continuamos entonces, muchachos. Vamos a resolver, me parece que el último ejercicio de la noche. La siguiente clase vamos a continuar, ¿no? Con cinemática. Es muy importante este tema, este capítulo. ¿Ya? Listo. Entonces, problema número 4. En cierto instante, un coche A persigue a un coche B por una carretera rectilínea. Si inicialmente ambos están separados una distancia de 160 metros y se sabe que los coches A y B tienen velocidades constantes de 30 metros por segundo y 20 metros por segundo respectivamente, calcular el tiempo de encuentro. ¿Ya? Ahí está. Ese es el enunciado, muchachos. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor manera de resolver este ejercicio? Es un poco largo, como pueden ver, ¿no? El enunciado. Entonces, lo primero, como ya les había mencionado, tenemos que leer hasta entender el enunciado. Y este tipo de ejercicios, este ejercicio en particular, es clásico, clásico en cinemática básica, es clásico. Tienen que saber resolver este tipo de ejercicios. Cuando ya hay dos partículas, dos coches tengo, ¿no? Entonces, vamos a empezar anotando datos,
¿ya? Pero en los datos, lo que vamos a hacer, muchachos, de entradita es el gráfico. Ya me voy a trazar mi carretera recta, rectilínea, y es muy importante, muchachos, el gráfico. Tienen que saber graficar correctamente, ¿ya? No las curvas, ¿no? En este caso, que se hagan un esquema, ¿ya? Lo más recomendable, dibújense un coche A, así, y luego más adelante, dibújense un coche B como estoy haciéndolo yo. ¿Listo? Es bien importante esto. Una vez que ya han hecho el gráfico, bueno, no es un gráfico, no es un esquema, es un bosquejo nada más de cómo más o menos sería la situación de que el coche A persiga al coche B. ¿No? Es lo que tenemos en este momento. El coche A está atrás, es el rojito, y el coche B es el azulito que está adelante, ¿no? Entonces, en cierto instante, un coche A persigue a un coche B, ¿no? Ahí está en la gráfica. Yo dibujo eso. Ustedes van a tener que dibujar en el examen, ¿ya? Por una carretera rectilínea. Inicialmente, ambos están separados a una distancia de 160 metros. Eso es súper importante, joven. Vamos a mostrar la distancia, esa distancia, ¿ya? Y ahí vamos a anotar el dato que me están dando. Yo le voy a poner X, es la distancia, igual a 160 metros. Ahí está, 160 metros. Es la distancia que los separa a ambos coches, ¿ya? Al principio, inicialmente, ¿no? Al principio del ejercicio. ¿Qué más? Y se sabe que los coches A y B tienen velocidades constantes de 30 metros por segundo y 20 metros por segundo. Entonces, esto es, creo, algo que ya hemos mencionado con ustedes. Fíjense, primero me mencionan a, luego me hablan de B. Primero me dan 30 metros por segundo y luego me dan 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que para A la velocidad va a ser 30 y para B la velocidad va a ser 20, ¿no? Eso básicamente, nada más. Entonces, vamos a anotar eso. ¿Ya? La velocidad de A, 30 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de B va a ser 20 metros por segundo. ¿Ya? Ahí también ustedes se tienen que fijar si con esas velocidades va a poder ocurrir algo bueno aquí en el ejercicio, ¿no? El objetivo es que el coche A, el rojito, alcance al coche B, al azulito. Entonces, fíjense que la velocidad de A es 30 y la velocidad de B solo es 20. Como la velocidad del coche A de atrás es mayor a la del coche B de adelante, el coche rojito va a alcanzar al coche azulito más adelante, ¿no? En la carretera. Entonces, está bien. En caso de que la velocidad de A fuese menor a la velocidad de B, el coche A nunca va a alcanzar al coche B. Lo que va a pasar es que el coche B más bien se va a ir alejando cada vez más y más y nunca va a haber tiempo de encuentro, ¿ya? Eso también hay que analizar, ¿no? Es importante que analice. En este caso todo está bien. ¿Qué más? Como dato, bueno, en la gráfica está ya ese dato, ¿no? La distancia de 160 metros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? A medida que el coche azulito, el coche B, va avanzando hacia la derecha, el coche rojo A también está avanzando hacia la derecha. Pero como el coche A es más rápido, porque tiene mayor velocidad, poco a poco se va a ir acercando al coche B. Y esa distancia de 160 metros, poco a poco se va a ir reduciendo a 100, a 50, a 40, a 30, y en algún momento el coche A va a alcanzar al coche B, jóvenes. ¿Ya? Y aquí más o menos estoy haciendo un pequeño dibujito, ¿ya? De los dos coches ya juntos prácticamente. El coche A ya ha alcanzado al coche B. ¿Ya? Es lo que pasa en muchos ejercicios, en un 90% de los ejercicios, el coche que está atrás va a alcanzar al coche que está adelante, ¿no? Tomen en cuenta eso, jóvenes, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero mostrarles en este momento, y con azul lo voy a hacer porque el coche es color azul, ¿cuál es la distancia que ha avanzado el coche B? Desde que ha iniciado el ejercicio hasta donde se han encontrado los dos. Fíjense con azulito, ojalá se note mi color azul. Desde este punto, el coche B va a avanzar hasta aquí. Más o menos, esta es la distancia que recorre el coche B. Ahí está, esa distancia. ¿Ya? Entonces, le voy a poner un valor, le voy a poner, bueno, no tengo valor numérico, una variable le voy a poner X sub B, le voy a poner X sub B. Es la distancia que ha avanzado el coche B, X sub B. ¿Ya? Y para alcanzar al coche B, ¿qué distancia ha avanzado el coche rojito? ¿No? Y eso lo voy a hacer yo con rojo también, ¿ya? Para que se note con color rojo. Desde este punto, desde aquí, ha avanzado hasta aquí el coche rojito, hasta ahí. Entonces, esta es la distancia, todo esto, así más o menos.
Es la distancia que avanza el coche rojito, ¿no? Entonces, a esa distancia roja, yo le voy a poner X sub A. ¿Listo? X sub A. Listo. Vean en la gráfica que las distancias, la roja y la azul, son diferentes. X sub A es mayor a X sub B. Tomen en cuenta eso, muchachos, es bien importante. ¿Ya? Así. Entonces, en un examen es necesario que se hagan así un buen gráfico, un buen dibujo, un buen bosquejo para que puedan resolver ustedes. Porque si no hacemos un buen esquema, un buen bosquejo, no vamos a poder resolver. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos esta gráfica. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mientras el coche B avanza desde este punto hasta este punto, el coche A ha avanzado desde este punto hasta este punto. Ahí está. ¿Ya? Ahí están los dos. Las distancias del coche A es X sub A con rojo y la distancia del coche B es X sub B con azulito, ¿no? Ahí está X sub B con color azul. ¿Ya? Eso. Entonces, eh, lean en el enunciado, vean que en ningún momento nos dicen que el coche A o el coche B está, por ejemplo, aumentando su velocidad, está disminuyendo su velocidad, o en otras palabras, no nos dicen que el coche A o el coche B están acelerando o desacelerando en ningún momento. Como no nos avisan eso, como no nos dicen, se asume que ambos tienen MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, como ambos tienen movimientos rectilíneo uniforme, como solución vamos a usar solamente la formulita que ya hemos aprendido, ¿no ve? La formulita dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí estoy anotando, la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿ya? Aquí está la fórmula. Con esta fórmula vamos a trabajar. Velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿ya? Pero ya sabemos que si yo despejo de aquí la distancia, por ejemplo, si yo despejo la distancia, lo que me va a quedar es que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Eso, también ya conocemos esto, velocidad por tiempo, ¿no? Eso. Está en la pizarra anterior también, todo lo que hemos ido avanzando y demás, ¿ya? Eso todo estudiante de este nivel tiene que saber, tiene que conocer, es bien importante. Con esta fórmula voy a trabajar, ¿ya? Distancia es velocidad por tiempo. Como son dos coches, lo que yo voy a hacer es analizar a cada coche individualmente. Entonces voy a decir primero aquí, para el coche A, para A. Eso voy a decir, para A. ¿Y qué voy a hacer para A? Voy a usar esa formulita. Aquí está. X es B por T. Distancia es velocidad por tiempo, muchachos. Este tipo de ejercicios, cuando hay persecución, cuando hay dos partículas moviéndose y más allá se van a encontrar, siempre se resuelve por el método que les estoy por mostrar ahora, ¿no? El que ya estoy iniciando. ¿Ya? La distancia X es velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, como estoy analizando al coche A, fíjense, yo le voy a poner distancia X sub A igual a la velocidad B sub A por el tiempo T sub A. Así sería, ¿ya? Así sería. Voy a hacer un pequeño cambio enseguida, pero así básicamente se trabaja para A. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo esta ecuación, puedo, para hacerlo más fácil, voy a yo reemplazar los datos que tenga. Por ejemplo, la distancia X sub A no la tengo. ¿Dónde está la distancia? X sub A es la distancia rojita, ¿no? X sub A, aquí está. Esa distancia horizontal roja es, no la tenemos. No es 160 metros. Cuidado que alguien quiera poner a la distancia X 160 metros. Eso es X sub. Esta distancia es 160 metros, solamente la distancia negrita, ¿no? Eso es otra distancia. Mucho ojo con eso, muchachos, ¿ya? Es la distancia de separación esa, inicialmente. Pero no es X sub A, mucho ojo. La velocidad de A, esa sí tengo, vale 30 metros por segundo. Así que yo voy a, fíjense, voy a copiar la formulita, la ecuación, y voy a reemplazar, en lugar de velocidad de A, voy a poner su valor numérico. Es 30. 30 nomás. Yo sé que está en kilómetros, en metros por segundo. 30 nomás le pongo. Y el tiempo de A, ¿cuál es el tiempo de A, jóvenes? Les voy a mostrar aquí. El tiempo de A es el tiempo que el coche rojito A tarda en llegar desde aquí hasta el punto de encuentro, hasta aquí. ¿Ya? En ese tiempo llega. ¿Ya? ¿Qué tiempo es? Le vamos a llamar un tiempo, digamos, me voy a inventar un ratito. 5, no, 10 segundos, digamos. En 10 segundos el coche A llega de aquí hasta aquí, ¿no? Con una flechita he mostrado. ¿Ya? En 10 segundos llega. Pero hay algo importante, que mientras el coche A llega desde ese punto inicial hasta su punto final,
el coche B también va a realizar su trayectoria en ese mismo tiempo. En el mismo tiempo, el coche B va a llegar desde este punto hasta este punto. En el mismo tiempo llega, jóvenes. ¿Ya? Así que en este tipo de ejercicios, el tiempo para A y el tiempo para B es el mismo. Por eso yo aquí voy a anotar esto. El tiempo T sub A siempre va a ser igual al tiempo T sub B. Van a ser iguales los dos tiempos, muchachos. ¿Ya? Por ese motivo, a los dos tiempos le vamos a llamar T nomás. ¿Ya? Es mejor llamarle T nomás al tiempo, porque el tiempo es el mismo para ambos. ¿Ya? Para ambos coches. Entonces, por ese motivo, fíjense en la ecuación donde había puesto distancia de A, velocidad de A, tiempo de A. Al tiempo de A no le voy a poner tiempo de A, T nomás le voy a poner. T nomás. ¿Ya? Y por eso aquí en la segunda ecuación, T nomás le voy a poner. Así. Con eso lo voy a resolver más fácilmente. ¿Ya? Listo, ya tengo todo eso. Entonces, a esto yo le voy a llamar ecuación número 1. ¿Ya? Le voy a poner un número de ecuación. A esto le llamamos ecuación número 1. ¿Ya? Vamos a poner un número, ecuación número 1. Listo. De la misma manera voy a hacer lo mismo, pero para el coche B. Y fíjense, esto voy a borrar. Fíjense, voy a copiar todo esto y lo mismo, el mismo análisis voy a hacer, pero para el coche B. ¿Ya? Me lo voy a arrastrar a la parte de arriba. Voy a decir, ya no para A, ¿no? Ahora voy a decir para B. Para B, ¿qué vamos a tener para el coche B? Voy a cambiar aquí, fíjense. Para el coche B, la misma fórmula. Distancia es velocidad por tiempo. Pero voy a cambiar, le voy a poner distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo T, ¿no? Porque el tiempo es el mismo para A y para B. Entonces, X sub B no tengo, es la distancia azul. No tengo esa distancia. No es 160 metros, no es. La velocidad de B sí tengo, vale 20 metros por segundo, entonces eso reemplazo acá, 20. Y el tiempo tampoco tengo, no conozco el tiempo, muchachos. No conocemos el tiempo. Eso vamos a calcular, ¿ya? Ya están las dos ecuaciones. A esta le vamos a llamar ecuación número 2. Ecuación número 2. Listo, ya tengo dos ecuaciones. Pero si analizamos las dos ecuaciones, la ecuación 1, ¿cuántas incógnitas tiene? T y X sub A. El tiempo T y X sub A tengo como incógnitas. T y X sub A. Y la ecuación 2, ¿qué incógnitas tiene? T y X sub B. Si ustedes cuentan, hay tres incógnitas. Aquí me falta colocar X sub B. Ahí está. Tres incógnitas. El tiempo, X sub A y X sub B. Tres incógnitas. Por ese motivo, yo necesito todavía una tercera ecuación, ¿ya? Y esa tercera ecuación siempre sale o generalmente sale del gráfico, ¿ya? Del bosquejo que ustedes se han hecho. Por eso es bueno hacerse un buen dibujito, que se entienda, que se note, ¿ya? Yo viendo el gráfico, muchachos, puedo llegar a la siguiente deducción, que la distancia roja X sub A, la grande, la distancia grande, es igual a 160 metros más X sub B. Eso, viendo el gráfico, viendo esa relación de distancias, yo digo que la distancia X sub A es igual a 160 metros más X sub B. Eso es lo que voy a anotar yo. Entonces, X sub A es igual a 160 metros más X sub B. Listo. Esa es la ecuación. Esa es la tercera ecuación. ¿Listo? Entonces aquí le pongo puntos suspensivos y es mi tercera ecuación, ecuación 3. Y con eso yo tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? El tiempo, X sub A y X sub B. ¿Listo? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Esto es matemática básica. Listo, muchachos. Ahora lo que nos queda es resolver ese sistemita matemático. ¿Ya? Las tres ecuaciones nada más. Es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes quiero saber si tienen alguna consulta, alguna duda. Entonces, muchachos, ahora solamente nos queda resolver el sistema de ecuaciones. Son tres ecuaciones con tres incógnitas. El tiempo, distancia de A, distancia de B. Eso vamos a resolver. Generalmente, ¿cómo se resuelve esto, muchachos? Reemplazando la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 3. Nada más. Eso nomás es, en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer para resolver
un sistema de ecuaciones en cinemática. ¿Ya? No siempre, no toda la vida, pero en la mayoría de los casos eso nomás hay que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a decir ahora. Vamos a decir la ecuación 1 y la ecuación 2 reemplazamos en la ecuación 3. ¿Listo? La 1 y la 2 reemplazamos en la ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, la ecuación 3 voy a copiar. Copio la ecuación 3 acá y voy a hacer el reemplazo. Primero, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí x sub a. ¿Pero qué es x sub a? Según la ecuación 1, x sub a es 30t. 30 por t, 30t. Eso voy a reemplazar. ¿Ya? Entonces, aquí entro y en vez de x sub a, yo le voy a poner 30 por t o 30t. Listo. Igual a 160 más xb. ¿Pero qué es xb? Xb está aquí en la ecuación 2 y es 20t. ¿No ven? Entonces, eso vamos a reemplazar. En vez de x sub b, vamos a entrar acá a la ecuación y le vamos a poner 20t. 20t. Listo. Ya está. Entonces, con esos reemplazos, con esas sustituciones, una sola incógnita me queda acá, es t. Entonces, hay que resolver esta pequeña ecuación de primer grado. ¿Listo? Entonces, generalmente lo que se hace acá es copiar 30t y este 20t que está sumando en el lado derecho pasa al lado izquierdo a restar menos 20t. Así. Y eso va a ser igual a 160. Es una pequeña ecuacióncita. 30t menos 20t lo van a reducir ustedes, reducción de términos semejantes. 30t menos 20t me da 10t. Y eso es igual a 160. ¿Ya? Listo. Ahora, el 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? T es igual a 160 entre 10. ¿No? Y eso a la calculadora o lo hago mentalmente, eso ya depende de cada uno, se puede hacer por cualquiera de los casos. Y al final el tiempo t me va a dar 16, ¿no? 16. Listo. Hemos terminado con eso, ¿no? Estaríamos concluyendo con esto. Ya está el tiempo, ¿no? 16. Pero ahora lo importante es las unidades, ¿no? Porque aquí, fíjense, sin unidades hemos trabajado y es importante anotar las unidades. No es solamente ponerle 16 y ya. Es tiempo lo que estamos calculando. Y yo me voy a fijar los datos que me han dado, ¿ya? Me voy a fijar los datos que me han dado y puedo darme cuenta que mi velocidad de A está en metros sobre segundo, la de B está en metros sobre segundo, la distancia estaba en metros. Todo está en el sistema internacional, metros y segundos, metros y segundos. Entonces hemos visto en el subtítulo 1.1 que el tiempo en el sistema internacional siempre se va a medir en segundos. Así que directamente aquí yo le puedo poner segundos. 16 segundos y ya está. Esa es la respuesta, muchachos. ¿No? Ya tenemos la respuesta. El tiempo es 16 segundos. ¿Qué más se puede hacer? Ya hemos terminado, por si acaso. ¿Qué más se puede hacer con esto? Se puede calcular, por ejemplo, las distancias que han avanzado tanto el coche A como el coche B. Se puede. Y es más, voy a resolverlo ahora, muchachos. ¿Ya? Lo voy a hacer. ¿Ya? Porque me parece que es importante. Ya tal vez más adelante no vamos a poder hacer otra vez un ejercicio de este tipo, entonces me parece importante. El ejercicio ya termina acá por si acaso, ¿no? Fíjense, voy a trazar una línea y hemos terminado, hemos calculado ya el tiempo, ¿ya? Entonces, ahí eso nomás nos pedían, calcular el tiempo, calcula el tiempo de encuentro. Ahí está, en 16 segundos los dos coches se van a encontrar en este punto. Aquí se van a encontrar los dos coches, en 16 segundos. Quiere decir que en 16 segundos el coche A ha avanzado desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde este punto de partida hasta aquí, esa distancia, XA. Y en ese mismo tiempo el coche B avanza desde aquí hasta aquí, con otra flecha rojita estoy haciendo. Esas son las... En ese tiempo, en 16 segundos. Ahora lo que vamos a calcular es la distancia. ¿Qué distancia ha avanzado A? ¿Qué distancia ha avanzado el coche B? ¿Ya? Como ya tengo el tiempo, yo voy a decir el tiempo T reemplazo en la ecuación 1. En 1 voy a reemplazar. ¿Ya? El tiempo t reemplazo en la ecuación 1. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación 1? Está aquí. Voy a copiar
X sub A es 30T, dice, ¿no ve? 30 por T. Pero como yo ya sé que T vale 16, en reemplazo aquí entro, en vez de T le pongo 16. 30 por 16. Y voy a calcular yo X sub A. Voy a hallar el valor de X sub A. X sub A. Ya voy a tener el valor de X sub A, ¿no? Es 30 por 16. Y eso me da 480. 480. Como es distancia y estamos en el sistema internacional, metros. Ya tengo la distancia del coche A, ¿no? Esa distancia había avanzado. Quiere decir que la distancia roja de acá, esta distancia X sub A es 480 metros. Y como yo ya tengo tiempo y la distancia X sub A, voy a hacer el mismo reemplazo, pero para hallar X sub B. Entonces, arriba casi el mismo procedimiento voy a realizar aquí arriba. Voy a decir el tiempo. Estoy copiando lo mismo, pero voy a hacer cambios. ¿Ya? Sí, esto lo voy a borrar nomás. Así. El tiempo reemplazo en la ecuación 2. ¿Qué dice la ecuación 2? Está aquí, la ecuación 2. X sub B es 20 por T. Eso dice la ecuación 2. X sub B es 20 por T. Pero como T vale 16, yo reemplazo ahí 20 por 16. Y con eso voy a obtener aquí X sub B. Entonces, X sub B va a ser igual a 20 por 16. 320. ¿No? Si me he equivocado, me corrige, muchachos. 320. Es la distancia. Y está en metros. 320 metros. Y listo. Con eso hemos terminado, muchachos. Hemos salido las distancias. ¿Ya? Con eso ya habríamos terminado. Incluso más de lo que nos han pedido. ¿No? Hemos hallado la distancia de A. ¿Ya? Y la distancia de B más. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber que he hecho bien estas dos distancias? Por ahí en el examen me piden distancias, no tiempo. ¿Cómo puedo saber que esas dos distancias que he calculado aquí al final están bien? Compruebo en la fórmula, perdón, en la gráfica, en esta grafiquita. X sub B, ¿cuánto vale X sub B? X sub B vale 320 metros, ¿no ven? Fíjense, aquí 320 más 160, ¿cuánto me dará 320 más 160? Voy a hacer con la calculadora 320 más 160. Y eso me da 480. O sea, la distancia X sub A, 480. ¿No ve? Con eso yo ya estoy confirmando 100% que está bien todo mi ejercicio. Esta distancia X sub B vale 320. Más 160 más la otra distancia me va a dar la distancia rojita X sub A, que es 480. Entonces, con eso yo confirmo que he hecho bien mi ejercicio, totalmente, ¿no? Está completo y está totalmente resuelto. ¿Listo? Bien, eso sería todo por el día de hoy, muchachos.